Mi nombre es Elena Martínez, tengo 35 años, y hasta hace 6 meses, era la directora de operaciones de Martínez Industries, la empresa de construcción que mi abuelo fundó hace 50 años. Ahora soy la CEO, pero el camino hasta aquí estuvo lleno de traición, descubrimientos impactantes y una verdad que casi destruye a nuestra familia. Todo comenzó en la cena mensual familiar que mi padre, Roberto Martínez, insistía en mantener como tradición. Estas cenas siempre habían sido tensas desde que mi hermano mayor, Carlos, regresó de Estados Unidos hace 2 años con su MBA y grandes ideas para modernizar la empresa familiar. Esa noche en particular, la mansión familiar estaba especialmente silenciosa. La antigua casa que mi abuelo construyó con sus propias manos parecía contener el aliento, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Mi madre, Isabel, había preparado su famosa paella, pero ni siquiera el aroma delicioso podía disimular la tensión en el aire. Elena, tu informe trimestral muestra algunas preocupaciones, comenzó mi padre, mientras servía vino tinto en su copa de cristal. Su voz sonaba cansada, más vieja de lo que recordaba. Levanté la vista de mi plato, sorprendida. ¿Preocupaciones? Los números están mejor que nunca. Hemos aumentado la eficiencia en un 15% y conseguimos 3 contratos nuevos con el gobierno. Carlos soltó una risa despectiva desde el otro lado de la mesa. 15% no es suficiente, hermanita. En Estados Unidos, manejábamos aumentos del 30% como mínimo. Estados Unidos no es España, Carlos, respondí, manteniendo mi voz tranquila a pesar de la irritación creciente. Y nuestro mercado es diferente. Exactamente mi punto. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que no pude identificar en ese momento. No entiendes el mercado global. La empresa necesita cambios drásticos si queremos sobrevivir en esta era. Mi madre intentó intervenir. Niños, por favor, es una cena familiar, pero Carlos no había terminado. Papá, he preparado una presentación completa. Martínez Industries necesita una reestructuración total. Elena ha hecho un trabajo aceptable, pero necesitamos alguien con visión internacional, alguien que entienda los mercados modernos. ¿Aceptable? Mi voz se quebró ligeramente. Había dedicado 15 años de mi vida a la empresa, empezando desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio. Seamos honestos, Carlos continuó, su voz goteando con descendencia. Elena solo es una mujer. No puede manejar una empresa de construcción. Los contratistas no la respetan, los inversores no la toman en serio. Necesitamos un líder fuerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi padre, esperando que defendiera mi trabajo, mis años de dedicación. Pero él solo miraba su copa de vino, evitando mis ojos. Roberto, mi madre comenzó, pero mi padre levantó una mano para silenciarla. Carlos tiene razón en algunas cosas, dijo finalmente. El mercado está cambiando. Necesitamos adaptarnos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Papá, he traído más contratos este año que en los últimos 5 años combinados, y te lo agradezco, cariño, mi padre suspiró. Pero Carlos tiene experiencia internacional. Sus ideas para modernizar, ¿sus ideas? Me levanté de la mesa, mis manos temblando. Ni siquiera ha estado en una obra de construcción en su vida. Todo lo que sabe es de presentaciones de PowerPoint y teorías de gestión. Carlos sonrió, esa sonrisa arrogante que había perfeccionado en sus años en América. ¿Ves, papá? Este es exactamente el tipo de reacción emocional que no necesitamos en el liderazgo. No pude soportarlo más. Salí del comedor, ignorando los llamados de mi madre. En el pasillo, las fotos familiares parecían burlarse de mí, mi abuelo en la primera obra, mi padre tomando el control, yo graduándome de la Universidad de Ingeniería, y ahora Carlos, recién llegado, amenazando con destruir todo por lo que había trabajado. Me refugié en el despacho de mi padre, el lugar donde había pasado innumerables horas de niña, observándolo trabajar, aprendiendo el negocio. El olor a cuero y madera vieja normalmente me calmaba, pero esa noche solo intensificó mi angustia. Fue entonces cuando lo vi, un sobre amarillo sobresaliendo ligeramente de la caja fuerte mal cerrada. Mi padre debía haber estado revisando documentos antes de la cena y no la cerró completamente. Normalmente, nunca hubiera considerado mirar los documentos privados de mi padre. Pero algo en la etiqueta del sobre llamó mi atención: testamento, Antonio Martínez, mi abuelo. Con manos temblorosas, saqué el sobre. Dentro había documentos legales, pero no solo un testamento. Había cartas,
muchas cartas, todas escritas por mi abuelo en sus últimos años. Mientras leía, sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Las cartas revelaban una verdad que cambiaría todo. Mi abuelo había previsto exactamente esta situación. Mi querida Elena, comenzaba una carta fechada apenas semanas antes de su muerte. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento que tanto temía. Tu padre es un buen hombre, pero siempre ha sido débil ante las personalidades fuertes como la de tu hermano. Carlos es como tu tío Miguel, brillante en teoría, pero sin el corazón y la dedicación necesarios para mantener vivo el verdadero espíritu de Martínez Industries. La carta continuaba detallando cómo mi abuelo había estructurado legalmente la empresa. El 51% de las acciones estaban en un fideicomiso, que se activaría si alguna vez intentaban removerme de mi posición sin causa justificada. La empresa necesita a alguien que entienda que no solo construimos edificios, construimos hogares, futuros, comunidades. Tú tienes ese entendimiento, Elena. Lo he visto en tus ojos desde que eras niña. Adjunto a las cartas había documentos legales que confirmaban todo. Yo era la verdadera heredera del Imperio Martínez. Mi abuelo había asegurado que la empresa no pudiera ser arrebatada de mis manos. Mientras sostenía los documentos, escuché pasos acercándose al despacho. Rápidamente, saqué fotos de cada página con mi teléfono y devolví todo a su lugar, cerrando la caja fuerte apropiadamente esta vez. Carlos entró, su sonrisa de suficiencia aún en su rostro. Elena, no seas infantil. Los negocios son negocios. No es nada personal. Me giré para enfrentarlo, una nueva confianza fluyendo por mis venas. Tienes razón, Carlos. Los negocios son negocios. Y pronto aprenderás exactamente lo que eso significa. ¿Es una amenaza?, se burló. No, hermano. Es una promesa. Salí del despacho, dejándolo confundido. Tenía trabajo que hacer y llamadas que hacer. El Imperio Martínez estaba a punto de experimentar un cambio, pero no el que Carlos esperaba. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, las luces de la ciudad parecían más brillantes. Las grúas de construcción en el horizonte, siluetas contra el cielo nocturno, eran un recordatorio de todo lo que mi abuelo había construido, todo lo que había protegido para mí. Mañana comenzaría la verdadera batalla. Pero por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Mi abuelo siempre decía que los buenos cimientos son la clave de cualquier construcción sólida. Y él había asegurado que los cimientos de mi futuro fueran inamovibles. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. El edificio de Martínez Industries, un rascacielos de cristal y acero que mi abuelo había construido como sede central, brillaba bajo el sol matutino. Mientras subía en el ascensor hasta el piso ejecutivo, repasé mentalmente mi plan. Mi primera parada fue la oficina de Manuel Rodríguez, el abogado corporativo que había trabajado con mi abuelo durante décadas. Su secretaria intentó detenerme, pero entré sin anunciarme. Elena. Manuel se levantó de su escritorio, sorprendido. No esperaba verte tan temprano. Necesito que veas algo, dije, sacando mi teléfono. Las fotos de los documentos de mi abuelo iluminaron la pantalla mientras se las mostraba una por una. Manuel se puso pálido mientras leía. ¿Dónde encontraste esto? Eso no importa. Lo que importa es si son legales y vinculantes. Se ajustó las gafas, estudiando las imágenes más de cerca. El fideicomiso está correctamente estructurado. Tu abuelo era muy meticuloso con los detalles legales. Hizo una pausa. ¿Tu padre sabe que tienes esto? No, admití, y preferiría mantenerlo así por ahora. Manuel asintió lentamente. Elena, esto cambia todo. Con estos documentos, podrías tomar el control total. Completé su frase. Pero necesito tu ayuda. Pasamos las siguientes 2 horas planificando. Manuel me explicó que necesitábamos convocar una reunión de emergencia de la junta directiva. El fideicomiso tenía cláusulas específicas que se activarían si intentaban destituirme. Mientras salía de su oficina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Reunión de emergencia a las 2 de la tarde. Asistencia obligatoria. Sonreí. Mi hermano me estaba ahorrando el trabajo de convocar la reunión yo misma. A las 2 de la tarde, la sala de juntas estaba llena. Los miembros de la junta, todos hombres mayores que habían trabajado con mi padre durante años, me miraban con una mezcla de lástima y condescendencia. Carlos estaba sentado a la derecha de mi padre, prácticamente rebosando de confianza. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comenzó mi padre. Como saben, Martínez Industries está en un punto crucial. Necesitamos adaptarnos a los mercados modernos, y para eso, propongo algunos cambios en la estructura de liderazgo. Carlos comenzó a repartir carpetas.
He preparado un plan detallado de reestructuración, como pueden ver en la página 3. Antes de continuar, interrumpí. Me gustaría que el consejo legal de la empresa comparta algunos documentos relevantes. Carlos me miró irritado. Elena, ¿esto no es el momento? Manuel se levantó, distribuyendo copias de los documentos del fideicomiso. Estos documentos fueron preparados por don Antonio Martínez antes de su fallecimiento. Establecen claramente la estructura de propiedad y control de Martínez Industries. Mi padre tomó los papeles con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro pasaba del shock al reconocimiento y finalmente a la vergüenza. Esto no puede ser legal, protestó Carlos, hojeando frenéticamente los documentos. Debe ser una falsificación. Te aseguro que son completamente legales y vinculantes, respondió Manuel. El fideicomiso fue establecido hace años, con todas las protecciones legales necesarias. Papá, Carlos se giró hacia nuestro padre. No puedes permitir esto. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. ¿Tu abuelo?, murmuró, siempre 2 pasos por delante. Me puse de pie. Señores, como establece el fideicomiso, cualquier intento de removerme de mi posición sin causa justificada activa automáticamente la transferencia del control mayoritario a mi nombre. Según estos documentos, ahora poseo el 51% de Martínez Industries. La sala estalló en caos. Carlos gritaba sobre traición familiar. Algunos miembros de la junta exigían verificación legal, otros simplemente observaban en shock. Silencio. La voz de mi padre resonó en la sala. Todos se callaron inmediatamente. Elena, dijo, su voz más suave ahora, ¿por qué no me mostraste esto antes? Porque necesitaba ver hasta dónde llegarían, respondí. Necesitaba saber si realmente planeaban descartar 15 años de mi trabajo solo porque Carlos llegó con un MBA y presentaciones brillantes. Me giré hacia la junta. Señores, no planeo hacer cambios drásticos. A diferencia de otros, miré directamente a Carlos. Entiendo que una empresa no se construye solo con PowerPoints y teorías de gestión. Se construye con experiencia, dedicación y respeto por nuestra historia. La empresa necesita modernizarse, protestó Carlos. Y lo haremos, asentí, pero no destruyendo lo que nos hace únicos. Nuestro abuelo construyó esta empresa no solo para hacer dinero, sino para construir un legado de calidad, integridad y compromiso con la comunidad. Saqué mi propia carpeta. Este es mi plan de modernización. A diferencia del plan de mi hermano, está basado en datos reales de nuestros proyectos actuales, feedback de nuestros empleados y un profundo entendimiento de nuestro mercado local. Mientras distribuía las copias, continué, incluye expansión internacional, sí, pero de manera sostenible, incorporación de nuevas tecnologías, pero manteniendo nuestra fuerza laboral actual, y más importante, mantiene los valores que han hecho de Martínez Industries un nombre respetado durante 3 generaciones. Las siguientes 2 horas fueron intensas. Respondí preguntas, defendí mis propuestas y demostré por qué era la persona correcta para liderar la empresa. Poco a poco, vi cómo las expresiones de los miembros de la junta pasaban de la duda al respeto. Carlos abandonó la sala a mitad de la presentación, azotando la puerta tras él. Mi padre permaneció sentado, escuchando cada palabra, ocasionalmente asintiendo. Cuando la reunión terminó, los miembros de la junta se acercaron uno por uno a felicitarme. El último en acercarse fue mi padre. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo, su voz quebrada por la emoción. Yo debería haber estado orgulloso antes. Todavía hay tiempo, papá, respondí, sintiendo lágrimas en mis propios ojos. Esa noche, mientras cerraba mi oficina, recibí un mensaje de mi madre. Tu hermano se va a Estados Unidos. Dice que tiene ofertas de trabajo allí. No me sorprendió. Carlos siempre había sido mejor huyendo que enfrentando las consecuencias de sus acciones. Los meses siguientes fueron intensos. Implementé mi plan de modernización, enfrentando resistencia y escepticismo, pero poco a poco, los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. La eficiencia aumentó, ganamos nuevos contratos, y nuestra reputación creció aún más. Un año después, inauguramos nuestro proyecto más ambicioso, un complejo de viviendas sostenibles diseñado específicamente para familias jóvenes. Durante la ceremonia de inauguración, mi padre se paró a mi lado, su brazo alrededor de mis hombros. ¿Sabes qué me dijo tu abuelo una vez?, preguntó, mirando el edificio brillando bajo el sol. Dijo que la verdadera fortaleza de un edificio no está en sus vigas de acero o en sus columnas de hormigón, está en el corazón de quienes lo construyen. Sonreí, pensando en la carta de mi abuelo. Tenía razón, siempre la tuvo, asintió mi padre, especialmente sobre ti. Mientras observaba a las familias recorriendo sus nuevos hogares, sentí una profunda satisfacción. Martínez Industries no solo había sobrevivido el intento de takeover de Carlos,
había emergido más fuerte. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos, el primero en meses. Felicitaciones por el nuevo proyecto. Quizás tenías razón después de todo. No respondí. No necesitaba hacerlo. El éxito de la empresa era toda la respuesta necesaria. Esa noche, visité la tumba de mi abuelo. Dejé un plano del nuevo complejo junto a las flores. Gracias, abuelo, susurré, por creer en mí, por proteger tu legado, por enseñarme que la verdadera fuerza viene de mantenerse fiel a nuestros valores. Mientras me alejaba, las luces de la ciudad brillaban en el horizonte. En algún lugar ahí afuera, familias estaban comenzando nuevas vidas en los hogares que habíamos construido. Y eso, más que cualquier victoria corporativa, era el verdadero legado de Martínez Industries.